Demos la bienvenida al doctor Armando Maldonado. Gracias. Gracias. ¿Cómo funciona? ¿Es de ese láser? Ah, sí. Gracias. La importancia del factor activador plaquetario es que es un fosfolípido que tiene una gran repercusión a nivel sistémico y a nivel del sistema cardiovascular, particularmente en los momentos de alergia severa e incluso anafilaxia. Es decir, nosotros sabemos que llega el alergeno, llega la célula presentadora de antígeno, genera las condiciones para presentársela a un linfocito NAIF y posteriormente se genera un medio rico en interleucina 4 y 13 que fomenta el viraje hacia una célula plasmática formadora de anticuerpos IgE específicos. Es así como la unión de esta IgE específica al receptor FS-epsilon-R1 a nivel del mastocito va a generar el incremento del calcio intracelular tanto por entrada como por salida del retículo endoplásmico. De este modo, el incremento de los niveles del calcio intracelular van a generar o propiciar la liberación de los mediadores tempranos, que todos conocemos, ¿no? Histamina, triptasa, quimasa y leparina. Sin embargo, también va a propiciar la liberación de mediadores, la formación de mediadores tempranos, en particular los cisteinil-leucotienos, la prostaglandina D2 y el lípido que es el factor activador plaquetario. En imagen no mostrada, también recordemos que se van a producir anticuerpos IgG, particularmente 2 y 4, que van a interactuar con el receptor FS gamma R2 del basófilo y también van a propiciar su degranulación. Esto es importante porque también tomemos en cuenta la existencia, o recordemos la existencia del receptor MRGPRX2, tan asociado a la liberación de mediadores cuando estamos expuestos a bloqueadores neuromusculares o quinolonas. Todo el mediador del que vamos a platicar hoy tiene una importante participación a nivel de las células endoteliales. La generación del factor activador plaquetario viene desde la lesión de la pared celular, de la membrana celular, y con esto se condiciona la escisión a través de la fosfolipasa 2, se retira el ácido araquidónico y finalmente se genera el isopaf. El isopaf posteriormente se va a cambiar su hidroxilo a carboxilo y queda la formación del factor activador plaquetario. Otro modo es a través de la formación de novo, y la formación de novo es a través de la agregación de otra colina, de fosfocolina, y finalmente genera más factor activador plaquetario. Y la enzima limitante de la cantidad de factor activador plaquetario que vamos a tener es la acetilhidrolasa de factor activador plaquetario. Es decir, el factor activador plaquetario tiene una vida media corta, tiene una vida media de hasta 13 minutos, pero durante esos 13 primeros minutos de la anafilaxia es donde tiene mayor repercusión. Y lo que tiene mucha importancia, como lo vamos a ver en los estudios, es que esta enzima, que es la que degrada el factor activador plaquetario al isopaf, puede tener un papel también como marcador tanto pronóstico como para evidenciar si realmente es una reacción anafiláctica. La importancia del PAF es su amplia expresión en diversos receptores, tanto del endotelio, de las plaquetas, de los neutrófilos, macrófagos y monocitos. Pero ¿cómo es esto? Es a través de un receptor acoplado a proteína G, es un receptor con 7 dominios transmembrana, y lo importante o relevante en esa característica es la predicción de GQ y G11. De hecho, hay modelo murino de sensibilización albúmina con knockout para estas sinasas que tiene mayor resistencia a la hipotensión en modelos de anafilaxia. Pero bueno, entonces la unión del PAF a su receptor acoplado a proteína G va a generar cambios en las cadenas ligeras de miosina, va a generar a su vez la escisión de trifosfato de inositol y de diacilglicerol, y finalmente el trifosfato de inositol va a tener una participación en la sintasa de óxido nítrico endotelial. Es así como el óxido nítrico a través de la sintasa de guanilato ciclasa va a generar mayor GMP cíclico, cambios en las concentraciones de calcio intracelular y modificaciones nuevamente en las cadenas ligeras de la miosina. De hecho, como hecho relevante, en los modelos, de ahí la importancia del azul de metileno en los choques distributivos que están siendo refractarios,
el potencial empleo del azul-metileno inhibiendo esta vía del GMP cíclico y tratando de reestructurar la integridad del endotelio con la finalidad de mejorar las condiciones del choque distributivo. Pero entonces, estos cambios finalmente en las cadenas de miosina y actina del citoesqueleto de la célula endotelial van a generar que se desenrollen, digámoslo así, las cadenas de actina y repercuten las uniones estrechas en regiones apicales y las uniones adherens en las regiones basales. ¿Y qué va a generar esto? La pérdida de la conformación lineal de estas uniones estrechas y de las adherens, y con esto facilitar la extravasación de líquido y de mediadores inflamatorios, generando con esto choque distributivo, aumento de la permeabilidad vascular, la disminución del gasto cardíaco, afección de las vías respiratorias con mayor contracción, la contracción de las arterias coronarias y la contracción de músculo liso tanto intestino y de útero. De ahí que tenga importancia en muchas de las manifestaciones propias de la anafilaxia. Es de este modo que la importancia del factor activador plaquetario se ha visto importante en pacientes que han desarrollado respuestas alérgicas, particularmente que los han llevado a los servicios de urgencias, viéndose que hay un mayor nivel de factor activador plaquetario en estos pacientes comparados con controles. De igual manera, en la clasificación de Brown para la anafilaxia, donde se tiene graduado de acuerdo a la afección con un Brown 1, cuando solamente la más de las veces manifestaciones dermatológicas, Brown 2, cuando ya hay manifestaciones respiratorias y gastrointestinales, y como ustedes saben, el Brown 3, cuando ya hay choque y hipotensión. De este modo, se ve que también los niveles de PAF van incrementándose de acuerdo a la intensidad de la severidad de la alergia. Y en este mismo estudio se vio una correlación inversa entre los niveles de PAF, de factor activador plaquetario, y de la acetilhidrolasa, de acuerdo a la severidad del cuadro de anafilaxia. Dicho de otro modo, a mayor PAF, a mayor severidad de la reacción, y menor acetilhidrolasa a mayor intensidad de la reacción. Aquí ya por grupos se ve cómo los niveles de la acetilhidrolasa fueron menores en los pacientes que tuvieron Brown 3 de anafilaxia. Y este estudio es muy bonito porque lo hicieron tanto prospectivo como retrospectivo, es decir, hicieron prospectivo para los pacientes que iban llegando a urgencias con anafilaxia, y también tomaron 9 muertes de pacientes por anafilaxia por cacahuate. Entonces, en este grupo de 9 pacientes que lamentablemente fallecieron por anafilaxia al cacahuate, se vio que los niveles de la PAF hidrolasa estaban bajos, incluso lo compararon con 5 grupos, pero incluso aquí comparado con pacientes que tuvieron muerte por otras causas, tuvo una diferencia significativa. Y al hacer la diferencia tanto en niño como adulto control o sano, y con datos de alergia a cacahuate leve o incluso cuadros de anafilaxia, también se mantuvo esta diferencia, es decir, había menos niveles de PAF acetilhidrolasa en los pacientes que fallecieron por anafilaxia. Pero ¿qué pasa con los niños? Este artículo muy reciente de este año finalmente lo que hizo fue tratar de hacer un seguimiento en paciente pediátrico, y tomaron en consideración niños que llegaban a urgencias por cuadros igual con la escala de Brown, con cuadros de anafilaxia de leve a moderada y severa, y tuvieron seguimiento después del evento. En este caso se vio que los niveles de PAF acetilhidrolasa estaban menores en los pacientes que requirieron unidad de cuidados intensivos. De igual manera, los niveles de triptasa fueron mayores en los pacientes que requirieron atención en terapia intensiva, y algo muy interesante es que el factor activador plaquetario estuvo muy alto durante el evento de anafilaxia, pero después del seguimiento bajó. Y lo que parece muy relevante es que la acetilhidrolasa no tuvo cambio. ¿Por qué parece relevante o por qué sería relevante para nosotros? Porque nos podría ayudar como un marcador pronóstico de susceptibilidad hacia anafilaxia. Y uno diría, bueno, ¿y eso qué utilidad puede tener en la práctica como alergólogo? Sí tiene importancia porque podríamos hasta cierto punto predecir si va a haber algún cuadro de anafilaxia en un paciente que vamos a hacer algún reto alimenticio, o un reto a alimento o un reto a medicamento. De igual manera, los 3 niños que ingresaron a terapia intensiva en este estudio
tuvieron una diferencia significativa en los niveles de PAF-acetilhidrolasa y en los niveles de triptasa. Esto es también para evidenciar que los niveles de PAF-hidrolasa sí se correlacionaron con la gravedad de igual manera que los niveles de triptasa. Este otro estudio lo que tomó en cuenta fueron pacientes que tenían historia de anafilaxia y menópteros, y también se vio una correlación entre los niveles de PAF-hidrolasa y la severidad de la anafilaxia. Y en este otro lo que se vio que es el seguimiento de la PAF-acetilhidrolasa para definirla como un marcador pronóstico para saber o evidenciar quién tiene probabilidad de tener anafilaxia, evidenciando una sensibilidad del 100%, con una especificidad del 60 y un valor predictivo negativo de hasta el 100%, tener valores bajos de PAF-acetilhidrolasa para predecir anafilaxia. Por lo tanto, es importante el diseño de terapéuticas dirigidas contra el factor activador plaquetario. Hay prospectos farmacológicos para esto, pero creo relevante e importante porque evidentemente, si bien es cierto, la piedra angular del tratamiento de la anafilaxia sin duda es la epinefrina, por su efecto en la adenilato ciclasa y finalmente contraponerse a muchos de estos cambios endoteliales en las cadenas de miosina y actina y la disrupción de las uniones estrechas de la célula endotelial, es importante regresarnos a la farmacología básica y recordar o retomar que tenemos algunos antihistamínicos que tienen papel o función sobre el factor activador plaquetario. Había alguien que nos decía, bueno, y entonces en los protocolos de desensibilización a fármacos, ¿premedican o no premedican? Nosotros decíamos, bueno, sí, evidentemente el premedicar sigue siendo hasta cierto punto controvertido, sin embargo va adquiriendo cada vez mayor relevancia. Hay quien postula que el premedicar podría disminuir los síntomas iniciales y retrasar el tratamiento, pero evidentemente cuando ya es una quimioterapia y un tratamiento valioso que es irreemplazable o que tiene mayor beneficio para la calidad de vida de mi paciente, el tema es llevarlo a una desensibilización segura, y entonces definitivamente sí planteamos la posibilidad de premedicar. Y dentro de las opciones para premedicar debemos de retomar que si bien aún no hay propuestos o prospectos comerciales antifactor activador plaquetario, sí existen antihistamínicos que tienen actividad antifactor plaquetario o que tienen un efecto sobre el receptor del factor activador plaquetario, como es la rupatadina, que es de los que más se ha visto, y la epinastina también. Muchas gracias por su atención.